Listo, como verán ya se está grabando. Ya, vamos a comenzar con la lista. Atentos por favor a la lista, jóvenes. Chambi, Presente, licenciado. Cuarite, Enríquez, Gregorio, Presente, licenciado. Limachi, Pacheco. Presente, licenciado. Buenas noches, querido Pacheco. Buenas Quiñones, noches, Quispe, Sumi, Vázquez. Presente, licenciado. Listo. Bien. Prendan sus camaritas, chicos. Estoy con un poco de dolor de cabeza. Bien. ¿Qué tal? ¿Esta mañana han ido al acto central? ¿Alguno de ustedes? Querido, ¿has ido, Diego? No, no hay tiempo, ¿no? estaba trabajando y había que ir con uniforme. No me hice Ah. hacer el uniforme por tiempo. Sí, había que ir con uniforme, ¿no? Ujú. Querido Jesús, ¿vos has ido? No, licenciado. Estaba en el trabajo igual. Sí, ¿no? El trabajo, ¿no? Chambi, ¿has ido vos? Sí, licenciado. Tenía una asistencia de paso ahí. Ya. ¿Y qué tal estaba? ¿Cómo estaba? Yo no he ido. O sea, ayer he pasado un cacho, pero hoy día no he tenido tiempo para nada. Estaba con tanto trabajo que ahorita estoy con un dolor de cabeza que me está explotando así. ¿Qué tal estaba? ¿Bien? Sí, licenciado, estaba el ministro de Defensa, Edmundo Ya, Novillo, ya, y el inspector también de las Fuerzas Armadas, el señor almirante Torrico. ya. El acto duró prácticamente rápido. Después ya se fueron a lo que son a lo que es, a presentar sus obras, ¿no? De la Escuela Marítima. Ya. Sí, ¿no? Porque esto es, ayer he visto, estaban enseñando los jóvenes y vi que iba a ser rápido, digamos. No ha debido durar desde las 10 hasta las 12 máximo, sí, ¿no? Más o menos se calcula ese tiempo que iba a durar. Sí, no era más, ¿no? Nelly, buen día. Sí, es todavía una hora, licenciado. Una hora Fue el duró. acto, después ya pasaron al vino de honor y ya, Ya. y eso duró más tiempo. Sí, ¿no? Nelly, buenas noches. Prende tu cámara. Voy a tomar una aspirina, me estás reventando la cabeza, les cuento. Estoy cansadísimo. Yo no tengo aspirina. ¿Qué es esto? Este es... COVID, licenciado. No, ¿qué va a ser? Es que estoy cansado, estoy con un poco de, ¿cómo se dice? Ah, eh, con estrés, digamos, porque he estado con tanto trabajo que no me he dado tiempo de descansar, digamos. Y eso, digamos, me está reventando la vez. No sé, tenía aspirina, pero creo que no tengo, se me acabó esto. ¿Qué es esto? Esto es paracetamol, allá, ¿no? Paracetamol le voy a meter. Ay, Dios. En serio que estoy estresado. Estoy con full trabajo y esta temporada siempre es así, ¿no? La etapa de los exámenes, preparar exámenes, tomar exámenes, revisar los trabajos y demás, pues es cansador. Ya, ganaremos tiempo. El anterior martes ya hemos visto los videos que cada tema en realidad tiene. ¿Quién me está hablando? Nelly. Dale, Nelly, te entiendo, no te preocupes. Está bien. Entonces, ganaremos tiempo. Ahora solamente sería una explicación de las diapositivas. Ya no vamos a ir viendo los videos porque el martes lo hemos visto. De todas maneras, ustedes van a tener o tienen los videos o los links en las diapositivas. Si quieren volverlos a ver, ahí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, checaremos, avanzaremos esa parte de las diapositivas, las explicaremos. Son sencillas. Hoy vamos a ver, el anterior martes ya les he dicho, hoy vamos a hablar prácticamente del libro de Adolfo Posada, ¿no? Vamos a ver a diferentes teóricos, lo vamos a ver a Parra Pérez, a Brochley, ¿no? Y a diferentes.
teóricos que han intentado y han llegado a una conclusión, han tratado, han intentado, no, y han llegado a una conclusión, vuelvo a repetir, de hacer un concepto de Estado. ¿Se acuerdan? En el primer tema hemos dicho, es muy difícil hacer un concepto de Estado porque prácticamente nuestros estados son muy diferentes, son muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el nuestro ha cambiado de república a Estado. Entonces, para tener el concepto de Estado plurinacional, estos señores han tenido que primero investigar, ver la historia, llegar a conclusiones, sacar de cada partecita de estas conclusiones lo que es favorable para el Estado, han tenido que razonar, han tenido que consultar y llegar a un concepto, ¿no? Y en este caso, nuestro concepto de Estado plurinacional. Se han visto prácticamente la realidad, vamos a ir viendo todas estas cosas que les digo en las diapositivas, han ido viendo la realidad de nuestro Estado en ese momento de la República, han ido viendo nuestro contexto histórico y han buscado una forma ideal, de Estado, ¿no? Estos mismos teóricos que vamos a ver hoy hablan de toda esta cosa que les estoy diciendo. Y en el ejemplo más claro para nuestro tema de hoy es justamente nuestro Estado plurinacional. Porque después de la Asamblea Constituyente, ellos han tenido que buscar asesores y estos asesores han hecho pues ciencia, han empezado a investigar, cuál es nuestra historia, cuál es la razón de nuestro Estado, cómo se ha creado, cuál es el Estado ideal para nosotros. Entonces, todas estas cosas que les digo, vamos a ir viendo ya prácticamente en las diapositivas, ¿ya? Bien, antes de empezar, he visto en el grupo de nuestro WhatsApp que han subido un video justamente de la señora, ¿qué se llama? Que hace la basicada, ¿no? La señora, ¿qué es? ¿Qué se llama? Se me olvidó su nombre. ¿Dónde está nuestro grupo? Aquí está. María Galindo, ¿no? La entrevista que le hace al viceministro, ¿no? Me parece muy interesante, chicos. Yo los felicito bastante, porque no se olviden que cuando hemos empezado la clase hemos dicho que nuestra materia es justamente hacer ciencia y hacer este tipo de investigaciones, ver este tipo de videos, ¿no? Es muy importante para nosotros porque prácticamente de esa manera nos damos cuenta lo coyuntural de nuestro Estado, las cosas que están pasando en nuestra teoría política, ¿no? Entonces, los felicito. A mí me parece muy genial. No lo he visto así rápido, no lo he visto bien detalladamente, lo he visto a la rápida porque estaba en el minibús y me parece muy interesante. Dos cosas que rescato de esta entrevista. La primera es que uno de esas le pregunta, le dice, ¿por qué ustedes están obrando prácticamente como ha obrado el señor que está en Estados Unidos, ¿no? La respuesta no la puede dar el ministro, pero la conclusión a la que llega es de que dice, no, están obrando igual que ellos, no están obrando igual que ellos. Entonces, a mí me parece muy interesante estos videos que ustedes estén viendo, ya es una forma de hacer análisis, es una forma de investigación, es una forma de compenetrarse prácticamente en los temas políticos, en este caso de teoría política, ¿no? Muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, los felicito, chicos, yo los felicito, bastante los felicito. Lo voy a ver con más detalle esta noche, una manera de descansar. Y la próxima clase, a ver si hacemos un pequeño análisis de este videíto. Yo soy seguidor de esta señora, ¿no? De la señora María Galindo. ¿Se acuerdan? Les he dicho, es una señora que es parte de nuestro estado, es prácticamente una señora protestante, ¿no? Es una señora que tiene sus pensamientos propios, ¿no? Es anarquista la señora y la hemos usado en una de las clases como ejemplo, ¿verdad? Me parece muy interesante sus ponencias. La próxima vamos a hacer un poquito de análisis, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de análisis y vamos a ver, veremos su ponencia, ¿ya? Pero me alegro bastante, chicos, me alegro bastante por su interés ya en estos temas, ¿no? De esa manera solo de esta manera vamos a llegar a ser buenos asesores jurídicos políticos, ¿no? De esta manera, porque tenemos que saber qué es lo que está pensando el Estado, la población, qué es lo que está pensando la gente, ¿no? Con respecto a todos estos temas que está viviendo nuestro país o han vivido.
¿ya? Y no se olviden que ya les he dicho, para ser buenos asesores, lo primero que tenemos que ver es también nuestra historia, no se olviden, ¿no? Tenemos 3 elementos que nos guían en la teoría política. Estos 3 elementos, uno de ellos es la historia. Entonces es muy importante ver estos temas históricos, ¿no? Revisarlos estos temas históricos para poder ser buenos asesores, porque realmente, como algunos de ustedes decían, ¿no? El que no conoce su historia vuelve a repetir los errores del pasado, ¿no ve? Entonces, para ser buenos asesores hay que conocer estos temas, chicos. Muchas felicidades, me alegro bastante. Sí, me alegro bastante. Bien, empezaremos, ganaremos tiempo y terminamos. Si terminamos tempranito, nos vamos tempranito a descansar, ¿ya? Les compartiré las diapositivas, ya les he dado prácticamente la preentrada de lo que vamos a hablar hoy día. Vuelvo a decir, no vamos a ver a Adolfo Posada, su libro de Adolfo Posada, él también tiene su propia ponencia, pero también hace referencia a varios teóricos, como por ejemplo Brochley, uno de los teóricos más importantes en la teoría del Estado, tratando de buscar el concepto universal de teoría del Estado. Pero nosotros hemos llegado a una conclusión ya por adelantado, ¿no? No hay un concepto firme, fijo del concepto de Estado, porque los Estados son diferentes, son muy diferentes. No podemos hacer un concepto de Estado universal, porque Estados Unidos como Estados Unidos es diferente al Estado plurinacional. Brasil, Venezuela y demás son muy diferentes, ¿ya? Pero vamos a hablar de estos teóricos hoy. Voy a compartirles diapositivas, chicos. Trataremos de acabar temprano la clasecita y descansamos también, ¿no? Y ya, vuelvo antes de irme, antes de entrar a las diapositivas, es recordarles que nuestro examen ya está, ¿no?, en la puerta. Prácticamente la próxima semana comienzan los exámenes. He estado en una reunión ayer en la universidad y ellos ya, ¿no?, van a sacar el rol de examen seguramente el lunes comienzan los exámenes, tengo entendido. Seguramente van a sacar ya el rol de exámenes y nosotros vamos a dar el examen, y eso también ya se lo dije a María, que es la secretaria, el 2, ¿no?, de septiembre, está programado para eso, les he pasado ya en el grupo el plan de clases. Entonces yo le dije, María, nosotros ya está programado, hemos programado para el 2. Entonces teníamos una clase, acabamos esto y tendríamos el martes una clase. Esa clasecita la vamos a llevar para ver sus procesuales, sus asistencias, sus puntitos acumulados, su participación, ya para que tengan una idea de con cuánto están entrando ya prácticamente al primer parcial, ¿ya? Voy a dar todos esos datitos para que estén como si hay alguna duda, algún casito, no lo solucionamos. Escribimos al grupo de WhatsApp y todo tiene solución, ¿no ve, chicos? No hay que hacerse lío, ¿ya? Entonces, eso les recuerdo. Compartiré prácticamente la pantalla. La anterior clase el martes he tenido un problema, ¿no? Pequeño problema de internet, conexión de internet. Es que en la noche prácticamente toda mi casa creo que usa mi internet y se me va un poco la señal, ¿no? Y ya he tenido ese problema justamente en la anterior clase. En 2 ocasiones he tenido que se me salió, digamos, o se me cortó el internet. Espero que esta vez no. Encargado y he dicho, por favor, en la noche no me usen porque doy clases, me perjudica. Pero ustedes saben, ¿no? No hay veces no se puede, son imponderables y no se puede evitar. Pero vamos a tratar de que ahora sea más rápido y terminemos rápido también, ¿no? Ya, les voy a compartir pantallita, chicos. Estas son las diapositivas. ¿Tenemos audio? Sí, tenemos audio. Y listo. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas, chicos? Hola. ¿Me confirman, chicos? Por favor. Sí, licenciado. Gracias, gracias, muy amable. Bien. Ahí, como ven, es la unidad 4, concepto del Estado. Aquí están los links que ya nos hemos visto en la anterior clase y en varias de las diapositivas están los links porque vamos a hablar justamente de este concepto de Estado y estados y gobiernos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la anterior vez en los videos y estos temas también son prácticamente, estos links son prácticamente con referencia a estas diapositivas, ¿ya? Bien, vámonos a la segunda diapositiva. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la introducción y aquí está lo que les he dicho, ¿no? Vamos a hablar del libro de Adolfo Posada y vamos a ver a diferentes teóricos como Brochley, Jelinek y demás, ¿ya? Entonces vayamos, avancemos para tratar de acabar tempranito y descansemos también, ¿ya? Bien, vamos a entonces comenzar con nuestra introducción y vamos a empezar a hablar de Adolfo Posada, de su libro de Adolfo Posada, haciendo referencia prácticamente a varios teóricos. Brochley, en este caso es con el que primero vamos a empezar y después vamos a seguir con Jelinek. Vamos a ver estos dos teóricos qué dicen del Estado, cómo podemos construir nuestro concepto de Estado. Aunque nosotros ya tenemos un concepto propio, ¿no? ¿Se acuerdan? En la segunda clase creo que hemos hecho, no, la tercera clase, hemos hecho nuestro propio concepto de Estado, ¿se acuerdan? Nosotros hemos construido, viendo los elementos, viendo las necesidades que tiene el Estado, también hemos visto cómo se hace una personería jurídica, una persona moral,
social, y hemos visto también que necesita una cabeza, un gobierno, y todos esos elementos que tiene un Estado, le hemos puesto a nuestro propio concepto de Estado, ¿se acuerdan? Y vamos a llegar a eso, ¿ya? Vamos, avanzaremos. Introducción. Adolfo Posada. Toma los hechos que ocurrieron en el desarrollo de la historia universal. Bruce Lee considera que la noción o concepto de Estado se encuentra determinada por la naturaleza y los caracteres de los estados reales. Jelinek considera que la base para la elaboración de un concepto del Estado no es únicamente la observación y comparación de los estados empíricos o concretos que se dan en el desarrollo histórico. Jelinek, para el concepto social del Estado, se necesita en primer término estudiar los hechos que se encuentran en la base del mismo. Ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, Adolfo Posada en su libro, prácticamente lo que va a hacer primero para querer construir un concepto, dice, no, hay que ver cómo se ha desarrollado históricamente y universalmente los estados. Sí, pero también tenemos que entender que está incurriendo en un error. Nosotros ya hemos dicho que no podemos hacer un concepto de Estado así universal, porque acabamos de explicar y decir de que los estados son muy diferentes a cada estado. Hemos dado el ejemplo de Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos es un estado muy diferente al nuestro, ¿no? Hemos visto de que prácticamente Estados Unidos es una confederación, ¿no ve? Es la unión de varios estados. Eso hemos visto en los videos de la anterior clase, ¿se acuerdan? Entonces, no podemos hacer un estado o un concepto de estado universal, ¿ya? Entonces, ahí está un primer punto. Brochley también le da la contra, ¿no? Y nos dice prácticamente que para construir el concepto de estado, tenemos que ver la naturaleza de los caracteres de los estados reales. Hay que ver su realidad de cada carácter del estado. En esto, ¿qué está diciendo, no? Lo que acabo de explicar. No podemos hacer una construcción de un estado porque los estados, tenemos que ver su carácter real del estado porque prácticamente los estados son diferentes. Entonces no basta, ¿no? No es suficiente eso, ¿no? Y lo mismo nos está diciendo Jelinek, ¿no? Jelinek nos dice, no es únicamente la observación o comparación de los estados. No podemos hacer justamente un concepto de simplemente viendo y comparando a los estados y hacer un concepto de estado. Vuelvo a repetirles, insisto en esto, los estados son diferentes, muy, muy diferentes. ¿No? Eso nos están diciendo estos autores. ¿No? Entonces, Jelinek continúa diciendo, para el concepto de estado se necesita estudiar los hechos que están centrados en la base de la historia, ¿no? O se encuentran en la base de los mismos estados. Entonces tenemos que entender que los estados están construidos por diferentes formas. Y en este caso, una de las formas es que dentro de los estados hay prácticamente gente que está prácticamente con el mandamiento de mandar y otros con el mandamiento de obedecer. Hay justamente esa teoría de poder en los estados, ¿no? Está dotado el estado de esa teoría para que una cierta determinada gente tenga que dar mandatos. Y hay también esa misma teoría que nos dice que hay gente que tiene que obedecer. Pero estos dos, unos mandantes y otros que obedecen, prácticamente también son, ¿no? Similares, iguales en normas, en leyes. Son iguales todos somos iguales ante la ley, ¿no ve? Entonces, mandantes y mandados prácticamente también tienen esa igualdad. Sí tienen esa teoría de poder algunos, pero también son iguales ante la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que también pueden ser enjuiciados, ¿no? En algún caso de juicios de gobierno, por ejemplo, que se están dando o se han dado históricamente, ¿no ve? Entonces, eso es lo que nos está diciendo prácticamente esta primera introducción, donde estamos viendo el libro de Adolfo Posada y estamos hablando prácticamente de Bruce Lee y estamos hablando de Jelinek, ¿no? Y después más adelante vamos a ver también otros teóricos, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, aquí estamos ya en la unidad, en el concepto 1, ¿sí? Teoría del Estado. Y veremos qué nos dice esta diapositiva. 1. Noción e idea del Estado según Bruce Lee. La doctrina de Brochley señala dos puntos de vista para elaborar el concepto de Estado. El primer punto de vista, Brochley
se refiere precisamente a un estado histórico que ha existido o existe. Ahí está, ¿no? Lo que acabo de explicar. Prácticamente Brosley se va a, en un principio, va a empezar a basarse para construir este concepto de Estado y dice, no, entonces tenemos que ver históricamente el Estado, un Estado que existe o ha existido. Entonces haremos un análisis histórico. Eso va a proponer prácticamente en un principio, en un punto de vista, en un primer punto de vista, Brosley va a decir, no, veremos lo que es el Estado históricamente, en un Estado que ha existido o que existe. Se va a basar en eso, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de Brosley. Por lo tanto, lo que entiende Brosley, según el profesor Parra Pérez, por noción o concepto del Estado, es simplemente el conocimiento de un tipo histórico concreto del Estado. Ahí está, ¿no? Entonces, prácticamente Brosley también está, bueno, Parra Pérez también es otro teórico que le está haciendo referencia a Brosley y para él Brosley va a decir, ¿no? El conocimiento de un tipo histórico creado del Estado. Entonces Brosley va a decir, primero tenemos que ver el conocimiento histórico de este Estado. Yo pienso de que, a ver, en este momento, si nos ponemos a pensar, ¿habrán tenido razón los teóricos que han hecho nuestro concepto de Estado plurinacional? Yo creo que sí, en un aspecto, porque seguramente se han puesto a investigar históricamente cómo éramos antes y ahora cómo somos, ¿no? ¿Cómo somos? Entonces seguramente se han puesto a pensar, históricamente Bolivia en un principio era una república. En esta república fundada en 1825, prácticamente no han sido tomados en cuenta todos aquellos que componemos a este Estado, ¿no? Y en este caso somos 36 nacionalidades. Entonces, seguramente han investigado históricamente cómo eran estos pueblos, dónde están estos pueblos, en qué lugar se sitúan, cuál es su idioma, cuál es su costumbre, y entonces históricamente han construido y han dicho, no, tenemos que ser un Estado plurinacional, porque no somos uno. Obviamente habíamos dicho ya a principios de las clases que cuando se nos construye, cuando se nos funda, ¿no? En este caso nuestro fundador Antonio José de Sucre, y en este caso también nuestro libertador Simón Bolívar, lo que van a hacer es ver prácticamente la coyuntura que en ese momento se vivía, ¿no? Y en ese momento había prácticamente los gobiernos liberales, ¿no? Aquellos gobiernos, aquel pensamiento liberal. Y prácticamente este pensamiento va a empezar a cundir en diferentes países y en el caso de nosotros en el Alto Perú, lo mismo, ¿no? Entonces Simón Bolívar y Antonio José de Sucre van a decir, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a construir un Estado liberal, en este momento vamos a liberar al Estado, lo vamos a fundar con el pensamiento liberal. ¿Y de dónde viene este pensamiento liberal? Prácticamente viene de la Revolución Francesa. 1789, la Revolución Francesa. En ese momento todo, como los franceses, prácticamente hay que entender esta parte, como los franceses prácticamente todos eran iguales, todos eran franceses, no había diferencia. Entonces ahí nace el pensamiento de república, ¿no ve? ¿Qué es la república? La república hemos dicho que es gobierno elegido por el pueblo. Bien, bienísimo, para ese contexto estaba bien, pero tenemos que tener en cuenta que nuestro contexto era muy diferente, ¿no? O sea, si estamos haciendo la comparación de la República Francesa, sí, evidentemente la República para ellos estaba bien, porque todos son iguales, casi todos son franceses. Pero en nuestro contexto de nosotros, en el Estado plurinacional, en el momento fundados como república, no era así, ¿no? Entonces, en ese aspecto había que hacer un análisis científico, realmente ver si somos todos bolivianos, todos éramos en ese momento, no sé, aymaras, puro aymaras, o en ese momento todos puro quechuas, ¿no? Pero se ha llegado a la conclusión con el nuevo Estado plurinacional de que no somos todos iguales, ¿no? Tenemos diferentes nacionalidades. Entonces, acá prácticamente Brosley nos está diciendo una parte histórica, ¿no? El Estado es un tipo histórico, ¿no? Creado del Estado. Es el conocimiento de un tipo histórico creado del Estado. Entonces, eso nos está diciendo Brosley. Entonces, en el caso de nuestros asambleístas, también han tenido que ver prácticamente el tipo histórico, y como ahorita lo estamos haciendo, analizando, ese tipo histórico que se ha vivido en nuestro estado para ser fundados, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a seguir hablando de Estado, nuestro tema central.
apasionante. El segundo punto de vista, la elaboración de un tipo ideal de Estado, posible y perfecto por realizarse. Ajá. Brosley nos está diciendo el segundo punto de vista, la elaboración de un tipo ideal de Estado, posible, perfecto, por realizarse. Bien, está bien ese pensamiento que tiene Brosley, pero vuelvo a repetir, para eso hay que hacer un análisis científico, ¿no? Un análisis científico. En nuestro caso, ¿será prácticamente el Estado plurinacional un Estado perfecto, un Estado ideal? Tal vez no lo sea, pero estamos en ese camino, ¿no? Hay que buscar prácticamente eso, de que haya un Estado perfecto, un Estado ideal, donde todas las nacionalidades se sientan cómodos, se sientan identificados con el Estado plurinacional de Bolivia, donde prácticamente todos estén incluidos. Aquí hay una razón, por ejemplo, en nuestras anteriores constituciones, sí, solamente habían los aymaras, los quechuas y tal vez los mestizos, digámoslo, ¿no? Pero de nuevo, en esta nueva constitución se incluyen las 36 nacionalidades y hay algo que nos llama la atención, también los afrobolivianos, ¿no? Que están prácticamente por ahí, están allí, ¿no? Sabemos que hay la nacionalidad afroboliviana, pero que están allí, ¿no? No salen, digamos, están encapsulados. Aunque tengo entendido que ahora muchos de ellos están migrando a Cochabamba y a Santa Cruz, especialmente a Santa Cruz. Sí, muchos de ellos están migrando. También han migrado a Europa, en el caso de Alemania, ¿no? Yo he tenido un trabajo de campo que hemos hecho, una entrevista a varias señoritas afrobolivianas, donde nos cuentan, nos dicen, no, es que todavía en Bolivia existe la discriminación, todavía hay ese racismo, pero estamos migrando a otros países donde esas cosas ya son normales, donde el negro con el blanco ya es normal, ¿no? Incluso ya se casan negritos con blancos y demás. Y en uno de esos nos da un ejemplo como Alemania, por ejemplo. Alemania, un estado también en un principio, digámoslo, de tendencias y colores racistas, pero ahora con ese cambio que ha vivido, prácticamente aceptan, dicen, ¿no? A los negritos y me mandan prácticamente fotografías, videos y demás, donde prácticamente en Alemania una gran entrada de la danza afroboliviana. Alemanes blancos rubios bailando la danza afroboliviana. Interesante. Súper interesante, ¿no? Entonces es lo que se está buscando. Brosley dice en un segundo punto de vista, la elaboración de un tipo ideal de Estado, de un tipo de Estado perfecto, donde todos nos sentamos cómodos, identificados, negros, blancos, mestizos, morenos y demás, ¿no? Donde todos seamos bolivianos, ¿sí? Eso nos está diciendo. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna duda? No, Lick. Dale, querido, gracias. Entonces continuaremos, así descansamos también temprano, ¿no? Vamos a seguir hablando prácticamente de Brosley, ¿no? Y a ver qué nos dice. Como doctrina científica, tiene que apoyarse en los datos de la realidad para poder llegar a conclusiones verdaderas y obligatorias. Ahí está. Es lo que acabo de explicar, ¿no? Como doctrina científica, prácticamente nuestros constituyentes y todos aquellos teóricos que intentan o quieren hacer un concepto de Estado o quieren construir un Estado ideal, tienen que apoyarse prácticamente en los datos reales, en datos reales. Tiene que apoyarse realmente en aquellos datos económicos, incluso, de cómo está viviendo el Estado, ¿no? Para hacer un concepto de Estado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos que ver también que el Estado es la construcción de seres humanos, de personas humanas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces tenemos que ver esa realidad de las familias, cómo están viviendo, si realmente tienen las comodidades, si tienen los servicios, si tienen viviendas propias, ¿no? Entonces tenemos que, como un dato científico, buscar esa cientificidad para poder hacer un concepto real, verdadero del Estado, ¿sí? En nuestro caso, Estado plurinacional, ¿sí? Y como norma suprema nuestra Constitución Política del Estado, donde está plasmado pues una forma de gobierno y una forma de Estado, un pensamiento filosófico y un administrativo, ¿no? Y nos dice, para tener un Estado real, entonces veamos y leamos la Constitución. Según la Constitución, ¿tener Internet es un derecho? Pues sí, está constitucionalizado. Ahora, tener el servicio de Internet es un derecho en nuestra Constitución. Entonces, es un dato real que hay que saber cumplir. Muchas viviendas tendrán justamente este Internet
¿El Estado estará creando políticas públicas para satisfacer esta necesidad? Hay que estudiar, ¿no? Hay que verlo científicamente si se está cumpliendo este mandato que tiene la constitución política del Estado, ¿sí? Habría que estudiar a este gobierno, nuestro gobierno que está en este momento ejerciendo su poder, ¿no? Habría que estudiar si realmente está cumpliendo, ¿ya? Ahí está, entonces tenemos que basarnos en datos reales, científicos, para construir ese concepto de Estado, ¿ya? Seguiremos avanzando. No es posible elaborar a priori un tipo de Estado con una perfección ideal, sin los fundamentos de los datos reales, por lo que Parra desecha por incompleta la doctrina de Rochley. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces, lo que acabo de explicar es cierto, ¿no? No es posible elaborar a priori un tipo de Estado con una perfección ideal, sin los fundamentos de los datos reales. O sea, no podemos hacer un concepto de Estado si realmente no tenemos datos reales de cómo está viviendo nuestra población, cómo está viviendo nuestra población, si realmente está cómoda, si realmente tiene los servicios básicos y demás. Por eso dice, ¿no? Parra Pérez, hemos hablado de Parra Pérez y ya estamos entrando a un tercer prácticamente teórico, y dice, no, esto no es cierto, hay que desechar todo lo que nos está diciendo Rochley, ¿no? Eso nos está diciendo Parra Pérez. Es incompleta su doctrina, su pensamiento, su forma de crear un concepto de Estado es incompleta. Entonces, hay que desecharlo. Eso nos dice, ¿no? Hay que desechar este pensamiento de Rochley, Parra Pérez, ¿sí? Bien, continuaremos. Ahora vamos a empezar a hablar de Jelinek. Jelinek también es un teórico muy importante al cual hace referencia los tipos de Estado. Acuérdense en los videos que hemos visto la anterior semana, hemos visto tipos de Estado, ¿no ve? Varios tipos de Estado. Unitario, compuesto, complejo, ¿no ve? Y demás. ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahora de Jelinek. Jelinek, los tipos de Estado. Jelinek considera que la base para la elaboración de un concepto del Estado no es únicamente la observación y comparación de los estados empíricos o concretos que se dan en el desarrollo histórico. Ahí está. Es lo que en un principio les decía, ¿no? Les había hecho ya referencia, ¿no? Porque prácticamente no es solamente la observación, ¿no? O la comparación de estados. No es suficiente. Vuelvo a repetir, los estados son diferentes. Son muy diferentes. El Estado peruano es muy diferente al Estado boliviano, aunque en este contexto sudamericano están tratando de volverse muchos al tipo de Estado que nosotros tenemos, ¿no? Un tipo de Estado plurinacional. Chile está prácticamente en ese camino, Perú también está en ese camino, Ecuador ya está en ese camino, tiene su nueva constitución, se ha vuelto un Estado plurinacional, ¿no? Venezuela también. En nuestro contexto ahora, en este contexto, en esta coyuntura actual, están en ese pensamiento. Y el ejemplo más claro es prácticamente el concepto, o digo, el Estado de Chile, ¿no? Que está queriendo volverse Estado plurinacional. Veremos en qué acaba. Está muy interesante. Esto sí está apasionante. Hay que ver qué va a suceder con ese Estado. No se olviden que Chile es uno de los estados más neoliberales que hay en Sudamérica, ¿no? Es uno de los estados más, a partir de 1791, ¿no? ¿Cómo es? 1971, más bien, al revés, ¿no ve? Con el golpe de Estado, en este caso, de Augusto Pinochet, ¿sí? Se ha vuelto un Estado realmente neoliberal. Pero ahora veremos en qué acaba. Veremos en qué acaba. ¿No? Está muy apasionante esta situación. Pero prácticamente lo que nos está diciendo Jelinek es que no se puede simplemente para hacer un concepto de Estado comparar, ¿no? No podemos comparar estados con estados. ¿Ya? Y es lo que les he explicado hace un momento. Vamos a continuar. Hablando de Jelinek. Jelinek, al Estado construido sobre la base de la observación en los estados reales, lo llama tipo empírico. Ajá, lo llama tipo empírico. Jelinek está diciendo sobre la base, ¿no? De los estados
Y a estos estados, a esa base, lo llama tipo empírico. ¿Qué significa tipo empírico? Empírico prácticamente es una ciencia, es la ciencia de la observación. Nos está diciendo, no es suficiente observar, no es simplemente mirar, ¿no? Entonces, ahí lo va a llamar, es el tipo empírico. Estos estados son de prácticamente observación, hay que observarlos. Son medibles, ¿no? Cuantificables también, ¿no? Entonces, eso es el tipo empírico. Es una ciencia prácticamente que tiene como metodología la observación. Entonces está diciendo el Estado, al Estado hay que observarlo, hay que medirlo, ¿sí? Eso nos está diciendo. De esa manera lo está tratando Jelinek al Estado. Para Jelinek, el concepto de Estado, en tanto no comprende el estudio de un Estado concreto, consiste en hallar, en construir ese tipo empírico. Parra Pérez considera que Jelinek, aun cuando ya precisa un poco más su doctrina, es un avance en relación con Brüchli. Continúa diciendo, la elaboración de un tipo ideal de Estado tampoco puede servir de base para el concepto del Estado. Ahí está, ¿no? Entonces, prácticamente Parra Pérez también se va a referir a Jelinek y va a decir que prácticamente no es suficiente, ¿no? No es suficiente observarlo, mirarlo al Estado, pero prácticamente lo que está diciendo Jelinek, también en contra a Parra Pérez, va a decir, no, no, hay que buscar un Estado ideal. Entonces, si no hay ese Estado ideal, ese Estado perfecto, hay que construirlo. Ese tipo empírico, hay que observarlo, hay que analizarlo, hay que ponerlo científicamente y recién construir prácticamente ese tipo de Estado, ¿sí? Eso están diciendo estos dos señores. Se están contradiciendo entre ambos, ¿no? Pero vamos a llevar a qué conclusión, veremos a qué conclusión llegan. Continuamos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna consulta? De todas maneras, tenemos los videos y hay que ir viendo también, ¿no? Y han visto en cada diapositiva están los videos. Si hay alguna duda, alguna consulta, veamos los videos también. Y ustedes ya saben que estas diapositivas van a estar colgadas en la plataforma para que tengan acceso ustedes también, chicos, ¿sí? Si no hay ninguna duda, avanzamos, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Ya, continuaremos. No, licenciado. Dale, gracias. Continuaremos, chicos. Si se elabora una teoría del estado perfecto y posible por realizar, será válida únicamente para nosotros, para aplicarla a ese tipo de estado, que se considera que sería el perfecto, pero no serviría para explicarnos la esencia de los estados que existen en la realidad. Por tanto, no es posible tomar uno de esos tipos, tipo empírico o tipo ideal, en forma aislada, para obtener el concepto del estado. Ahí está, ¿no? Aquí ya estamos aclarando lo que les he explicado. No es posible tomar uno de estos tipos, tipo empírico o tipo ideal, en forma aislada para obtener el concepto de estado, ¿sí? Entonces tenemos que ir más allá, ver nuestra propia realidad. Por ejemplo, para construir nuestro tipo de estado, nuestro concepto de estado nosotros, entonces vuelvo al punto en que hemos partido, ¿no? Nuestros constituyentes seguramente han visto nuestra propia realidad, ¿no? Han visto nuestra propia realidad para construir este tipo de estado que ahora en el que estamos viviendo, el estado plurinacional, ¿sí? Eso nos está diciendo. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a volver a Adolfo Posada, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Adolfo Posada. Ya hemos empezado con él, hemos ido describiendo lo que dicen prácticamente los otros teóricos, los otros que están queriendo construir un concepto de Estado. A ver, veremos ahora qué nos dice Adolfo Posada, de su libro de Adolfo Posada. Adolfo Posada busca una teoría intermedia elaborando su propia doctrina, armonizando lo real con lo racional, y entonces dice que lo ideal debe ser una expresión racional de lo real. Para Posada, ni el ideal abstracto
ni el empírico histórico deben tomarse como conceptos absolutos para elaborar el concepto del Estado. Para Parra Pérez, se debe contrastar los datos de la realidad con las construcciones mentales, con el razonamiento, para así poder elaborar un concepto válido del Estado. Ahí está, miren, qué interesante, ¿no? Lo que nos dice Adolfo Posada. Justamente él va a decir, bueno, tenemos ya bastantes teorías, pero entonces buscaremos algo intermedio, ¿no? Si no es válido el estado ideal, tampoco es válido el estado histórico o el estado comparado entre estados, buscaremos algo intermedio. Entonces, ¿qué nos dice, no? Nos dice que lo ideal debe ser una expresión racional, ¿no? De lo real. Y entonces es por eso que he empezado yo justamente con este ejemplo del Estado plurinacional. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que han hecho nuestros constituyentes? Han buscado algo racional, ¿no? Algo racional, una expresión racional de lo ideal, de lo que debería, de lo que debe ser idealmente nuestro Estado, el Estado plurinacional, ¿sí? Y aquí Parra Pérez también acepta eso, ¿no? Dice, debe construirse, ¿no? Debe buscarse, constatarse todos aquellos datos reales, con el razonamiento. Entonces, ¿será una buena razón, un buen razonamiento que todos estemos incluidos en este Estado plurinacional? Sí, es ideal, es razonable, ¿sí? Es una realidad que estamos viviendo ahora, actualmente. En el Estado plurinacional, no era real, ¿no? No era real, porque prácticamente estábamos haciendo una copia de lo que era otro Estado, en este caso el Estado francés, ¿sí? Donde todo era en ese momento república. Sí, evidentemente, república, gobierno del pueblo, del Estado, si ustedes quieren, ¿no? Elegido por el Estado. Pero en esa república no estaba pues prácticamente incluida, no estaban realmente incluidos todos, racionalmente, todos los que vivimos dentro de estas fronteras. ¿No ve? Eso nos está diciendo Parra Pérez. Entonces hay que buscar los datos reales, ¿no? Con el razonamiento hay que contrastarlos y ver si realmente es razonable que todos estemos incluidos en este Estado plurinacional. ¿Ya? Ahí está. Vamos, continuaremos, seguiremos hablando de Adolfo Posada. ¿Qué nos está diciendo Adolfo Posada? De esos datos se sacará lo que es esencial al Estado, lo característico, lo específico, tratando de interpretar a la luz de la razón esos datos reales para establecer principios válidos. Y para ello, además de investigar los datos reales y contrastarlos con pensamientos propios, se harán juicios de valoración de esa realidad y se estimará justa o injusta, conveniente o inconveniente. Y ahí está, ¿no? Lo que les he explicado en un principio. Para construir un concepto de Estado hay que buscar datos, ¿no? Hay que buscar esos datos, sacar lo esencial de esos datos para el Estado, lo que le caracteriza al Estado. ¿Qué nos caracteriza a nosotros? Somos un pueblo diverso, un Estado diverso, diferentes nacionalidades, diferentes costumbres. Esas cosas que nos caracterizan tenemos que sacar para construir nuestro concepto de Estado. Y no solamente eso, ¿no? Se hará juicios de valoración de esa realidad. Se estimará si es justo o injusto, si es válido o no válido. Entonces, para hacer un concepto de Estado, lo que tenemos que hacer es buscar los datos, esas características de Estado, esa esencia que tiene el Estado, y después hacer juicios de valoración, valorar si realmente, prácticamente, nuestro concepto va a tener todas esas características que hacen a un Estado, y en este Estado, en nuestro caso, el Estado plurinacional. ¿Qué somos? Aymaras, quechuas. ¿Es una realidad? Sí. ¿Es una característica? Sí. ¿Somos un pueblo indígena en su mayoría? También. Sí, también. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas para realizar nuestro concepto. Y creo que nuestros constituyentes o los que han sido nombrados constituyentes han hecho eso, han valorado
¿no? Han racionalizado, prácticamente han contrastado esos datos que han conseguido y recién han sacado un concepto de Estado, Estado plurinacional, ¿no? Unitario y demás, ¿sí? Vámonos a un punto 3, concepto social del Estado. Ajá, concepto social del Estado. Y vamos a hablar ahora sí, vamos a continuar hablando de Pasua Pérez, ¿no? Vamos. 3. Concepto social del Estado. Pasua Pérez manifiesta que en la base del Estado se encuentra una serie de hechos sociales, una serie de relaciones humanas. Ajá, acá tenemos que ver que para construir un concepto de Estado, o en nuestro caso, cambiar de república a Estado plurinacional, han sucedido históricamente hechos sociales. Esos hechos sociales prácticamente se han dado en el 2006, ¿no? Donde prácticamente un gobierno que en ese momento sí era constitucional, hay que aceptarlo, era un gobierno elegido por el pueblo con votación, sí, pero se han dado hechos sociales tal vez cansados de la política en que estaba siendo manejado nuestro Estado en ese momento. Entonces, se han dado hechos reales humanos, ¿no? Se han dado relaciones humanas, se han dado hechos humanos, ¿no? Históricos, sociales, ¿ya? Y prácticamente hemos dicho, ¿no? Que la base social del Estado es prácticamente, está en esa base personas que están mandando y personas que están siendo mandadas. En este caso, el mandante tiene ese poder legítimo, pero también el Estado, cuando se cansa, tiene el poder legítimo de revocar y realizar hechos sociales, acontecimientos históricos sociales y cambiar la figura, ¿no? De prácticamente república, ajá, con acontecimientos y hechos sociales de esos mandantes y mandados, se cambió a Estado plurinacional. ¿Sí? Bueno, veremos entonces qué nos dice. Ajá. Entonces el Estado es una creación humana. Ah, exacto, acabo de explicarlo, ¿no? Entonces el Estado es por consiguiente una creación humana, consiste en relaciones de voluntad de una variedad de hombres. Ahí está, ¿no? Consiste en la voluntad de una variedad de hombres. Crear un Estado, un concepto de Estado, es pues una creación humana. Es un concepto hecho prácticamente por la misma historia, ¿sí? Por esa voluntad de seres humanos, de cambiar esa historia, de crear el concepto, de crear ese Estado, ¿sí? Bien, ya estamos prácticamente entrando a la recta final de estas diapositivas. En la base del Estado encontramos hombres que mandan y hombres que obedecen, y que además de estas relaciones de dominio, también tienen entre sí relaciones de igualdad. Ahí está. Por eso es que he empezado, chicos, ¿no? Con la explicación, por eso es que he empezado con eso, ¿no? En la base del Estado encontramos hombres que mandan y hombres que obedecen, ¿sí? Ah, pero estos mandantes y obedientes también tienen una igualdad, ¿no? Entre sí, relaciones de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, mandantes y mandados, ¿sí? Gobernantes y gobernados, ¿no ve? Por eso en los videos hemos visto tipos de Estado y tipos de gobierno, ¿ya? Ahí está. Si alguno de ustedes en la anterior clase no estuvo presente, no hay problema, chicos, no se preocupen, ahí vuelvo a repetirles. Ahí están, ¿no? Todos los links están aquí en las mismas diapositivas. Las diapositivas las voy a cargar mañana a la plataforma y ustedes pueden acceder para que vean los estados, los diferentes tipos de estados que hemos visto el anterior martes y en relación a lo que hoy jueves estamos viendo, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces, a ver, acuérdense. Acuérdense, chicos, voy a dejar de compartir un momentito y les pregunto, ¿no? ¿Cuál era nuestro concepto que hemos construido en esta clase? Pregunto. ¿Quién me da la respuesta, chicos? ¿Cuál era nuestro concepto que hemos construido en esta clase? ¿Se acuerdan?
Wanda, ¿te acuerdas el concepto que hemos construido la primera? No, la tercera clase. Nelly, ¿te acuerdas, hija? Nada. Diego, querido Diego, ¿te acuerdas? Lo que ahora, licenciado, o en esta o en la anterior. Hemos, Hola, hemos hecho nuestro propio concepto de Estado, ¿te acuerdas? En la tercera clase, en la unidad 1. en la unidad 1. ¿Te acuerdas? A ver, acuérdense. Denme un momentito, le voy a meter a mi gatita que está en mi ventana, que esa chiquita me está pidiendo que le abra. Listo, ¿se han acordado, chicos, o nada? Tenemos nuestro propio concepto de Estado, ¿se acuerdan? Nosotros hemos construido un concepto, viendo todos estos elementos que tiene nuestro Estado. Vamos a volver a compartir la pantalla. Y ahí está, ¿no? Nuestro conceptito. Y es muy importante, ¿no? Este conceptito que hemos armado, que hemos construido. Aquí está. ¿Qué dice? Nuestro concepto de Estado. Dice, Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, construida y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano, para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Ese es nuestro concepto de Estado. Ese que hemos construido nosotros, la primera clase hemos dicho, a ver, haremos nuestro propio concepto de Estado, ya que no hay un concepto universal, ya que estos teóricos, Brochley, Parroa Pérez, no pueden construir un concepto de Estado, pero nos están dando los elementos. Hay que ver prácticamente históricamente, hay que ver que sea ideal, ¿no? Y hay que buscar los elementos, hay que compararlos, hay que hacer juicios de valoración, si corresponde o no corresponde a la realidad. Hay que comparar entre estados. Pero nosotros, intelectuales en esta misma materia, en nuestro curso hemos construido nuestro propio concepto de Estado. Y vamos una vez más. Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico, creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Y ahí está, ¿no? Ese es nuestro conceptito. Ese pequeño conceptito hemos construido nosotros en nuestra clase. ¿Sí? ¿Qué les parece? Súper, ¿no? ¿O no les parece súper? Ahí está todos los elementitos que necesitamos para tener un concepto. Es un estado de sociedad humana, ¿no? ¿Y qué es la sociedad humana? Las familias. Prácticamente las familias son el Estado plurinacional, aquellas que componen dentro de las fronteras de nuestra amada Bolivia. Por eso nos está diciendo establecida en el territorio, en ese territorio que le corresponde dentro de nuestra geografía, ¿no ve? Y también lo estamos viendo justamente estructurada y regida por un orden jurídico. ¿Cuál es ese orden jurídico? Nuestra constitución política del Estado, ¿no? Creada, definida y sancionada por un poder soberano. El soberano es el Estado. Él está dando el mandato para obtener el bien público. Ajá, el bien público. ¿Lo ve? Temporal. ¿Qué estamos diciendo? Ajá, sí, te damos como elemento, puede ser presidente, puede ser vicepresidente. Pero no te vas a quedar eternamente. No puedes quedarte eternamente. ¿No ve? Eso le estamos diciendo. Estamos diciéndole para obtener el bien público, temporal, ¿no? Y estamos diciendo que nuestro Estado también se forma o formada una institución con personalidad moral
y jurídica, ¿no? ¿Por qué hemos dicho que es personalidad moral y jurídica? Porque también a nuestro país lo consideramos como un ser humano porque tiene relaciones con otros países y prácticamente tiene deberes y obligaciones, ¿sí? Entonces tiene la moral de decir, pues yo voy a firmar este tratado, pero también internamente, jurídicamente, también nos sancionan, ¿no? Listo, hasta ahí. Listo, ¿no han visto nuestro temita? Lindo, breve. Se nos hubiera hecho un poco más largo si es que no nos hubiéramos adelantado, no nos hubiéramos adelantado viendo la anterior semana, el anterior martes, perdón, los videitos, ¿no? Para las explicaciones. Ya hemos hecho eso. Martes, jueves hemos terminado con la explicación de diapositivas y pues hasta ahí hemos concluido esta parte. ¿Sí? Hemos concluido. Hasta ahí, chicos, ¿tienen dudas, preguntas, consultas? Unidad 4. No le... Querido Diego, muy bien. Quiero recordarles, chicos, que hasta aquí, hasta esta unidad 4, va a entrar el examen, ¿sí? Por favor, prepárense, vamos a tomar el examen la próxima semana, según el rol de exámenes, van a confirmar los de la universidad, van a sacar el rol de exámenes, les van a pasar a cada uno de ustedes, seguramente a mí también, pero yo les confirmo que el examen va a ser desde la introducción, la unidad 1 a la unidad 4. Además van a entrar los videos, van a entrar los análisis que hemos hecho, todas las diapositivas, que todo está cargado ahí, ¿no? Y les he repetido también, chicos, que si necesitan las grabaciones, estas clases se están grabando, están prácticamente en dirección, están prácticamente en mis informes que yo paso semanalmente, ahí están los links, ¿sí? Si necesitan ver los videos. Pero mi consejo es, estudien las diapositivas. El examen va a salir de ahí, ¿sí? De las diapositivas. Ustedes ya los tienen a mano, están en la plataforma, todo está colgado, también están los videos, entonces denme una repasadita, ¿sí? Recuerden todo lo que hemos ido viendo, desde la primera clasecita, la presentación que hemos hecho, porque ya hemos empezado con el avance, ¿no? No solamente, no solamente, ¿no? Sí, sí, hoy día presentación y bla, 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 y nos vemos mañana o el jueves, y jueves ahí nomás empezamos, ¿no? Ya hemos, en ese momento, en ese mismo instante, en el primer día, hemos empezado con el avance, ¿sí? Bien, mis queridos estudiantes, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ¿sí? Desearles todo lo mejor, pero antes prendan la camarita, vamos a tener nuestra fotito, nuestra prueba de que se ha pasado, porque mandamos esta pruebita, no crean que les saco fotito nomás porque quiero sacarles, no es así, mandamos esta pruebita allá a la universidad, ¿no ven? Ya. Entonces les voy a sacar la fotito y vamos a tener ya nuestra pruebita de que sí se ha pasado la clase, de que han estado presentes y además esto comprueba a ustedes, ¿no? Tienen un respaldo y digan, no, pues licenciado, el día jueves 26 hemos pasado clases, estuve presente, ¿no ve? Entonces es una prueba para ustedes también, ¿ya? Voy a apagar mi lámpara porque está muy fuerte la luz. Y ahí está. ¡Pac! Listo, ahorita más porcis. Ya, listo. Ya, listo, chicos. Con eso habríamos concluido esta parte de la unidad 4. Vuelvo a repetirles, mis queridos estudiantes, hasta ahí. El primer parcial entra hasta ahí, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas y consultas, un fuerte abrazo y nos veríamos la próxima semana, ¿sí? El martes tenemos una clasecita. Va a ser una clasecita sencilla, ¿no? Vamos a tratar, especialmente lo vamos a dedicar a ver cuánto de participación cada uno de ustedes tiene, su asistencia, y esas cositas, sí, esas cositas vamos a ver y listo, y ya el jueves damos nuestro parcialito, ¿ya? Entonces, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, chicos. Descansen, que Dios los acompañe en todos, bueno, en este resto de jornada y que descansen bien, ¿sí? ¿Ya? Chao, chao. Chao, querido Dieguito, querido Jesús, querido Ricardo, Wanda y también Nelly, ¿sí? Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos, ¿sí? Cuídense mucho. Chao, chao.